Hola a todos y a todas y bienvenidas a otra clase. La clase de hoy vamos a hablar de las metas y de las estrategias terapéuticas. Ahora, como en otras clases, a lo mejor ustedes ya piensan que yo tengo algo en contra de la terapia familiar. También voy a hacer muchas acotaciones en cuanto al tema. No es que esté yo en contra de la terapia familiar, pero creo que, como ya lo había mencionado en algunas otras clases, necesita revisar muchos aspectos, pero vamos a ver como lo que plantea la teoría y lo que pasa o ha pasado en mi experiencia y en lo que yo he podido platicar con otros colegas. Entonces, las metas en terapia familiar, a diferencia de otros enfoques, tratan de ser lo más concretas posibles. ¿A qué me refiero con esto? A diferencia de a lo mejor lo que hace el psicoanálisis, donde el paciente va y empieza a hablar y no establece una meta concreta, o por lo menos el analista no tiene eso en mente, el decir, bueno, este proceso se va a basar en esto en específico y una vez que esto se logre se termina. Puede que sí sea así, puede que tal vez el analista tenga su clínica dirigida en ese aspecto, pero puede tener muchos puntos en común para poder llegar a esa meta. Eh, pero en terapia familiar no es así, es algo muy reducido, es algo muy concreto. En específico, las escuelas de terapia breve, de terapia centrada en problemas, terapia centrada en soluciones, van a hacer un muchísimo mayor énfasis en este punto del proceso terapéutico. Yo me atrevería a decir que estas tres escuelas prácticamente basan eh, su proceso terapéutico, su guía, su todo, en la forma en la que se plantean las estrategias y las metas y cómo se implementan. Entonces, en terapia familiar lo que se hace es pedirle al paciente o a la familia que en una forma que sea medible, que en una forma que sea tangible, que sea reconocible para todos, se plantea una meta terapéutica. Si la familia llega y dice, bueno, nosotros queremos ser felices, el terapeuta familiar lo más seguro es que deseche ese planteamiento. Y si no lo desecha, va a tratar de acotarlo en algo que todos puedan percibir. Inclusive el punto de las metas planteadas es que tanto la familia como el terapeuta o la terapeuta sepan que puedan reconocer cuando se ha cumplido y más importante, que ambas partes puedan trabajar para que eso se logre. Entonces, en el ejemplo de ser felices, va a empezar a hacer preguntas como, bueno, ¿y cómo se van a dar cuenta de que son felices o más felices? ¿Qué va a cambiar en su dinámica familiar? ¿Qué comportamientos nuevos van a surgir o qué comportamientos van a dejar de estar? Eh, ¿Qué va a implicar para la familia lograr estos cambios? Y entonces el terapeuta familiar va a llevar todo esto al campo de lo que ya les decía, de lo tangible, de lo concreto. Por ejemplo, si una pareja llega y dice, bueno, queremos mejorar nuestra relación, tal vez planteen como meta terapéutica el pelear menos, el dejar de pelear, o pasar más tiempo juntos, o tal vez crear nuevas formas de comunicación. Esto que yo les estoy diciendo son planteamientos que se hacen de manera común en terapia familiar y que el propio terapeuta puede hacer esos planteamientos o puede ayudar a que la familia o la pareja o los pacientes se dirijan a esos planteamientos. Es precisamente por este punto que la terapia familiar se le conoce como un modelo neoconductual de terapia, porque si bien no desecha del todo como lo hace la corriente conductual, y me refiero a la conductual pura, no a la cognitivo-conductual, que tal vez amplía muchísimo más el panorama en cuanto a conductas y cogniciones, pensamientos, sentimientos. Eh, la terapia familiar se va enfocando también en esa parte o se va dirigiendo a esa parte. No se centra tanto como en lo conductual que habla, creo que todos conocemos esta metáfora de la mente que en el modelo conductual se habla de un estímulo-respuesta y que en medio está la caja negra
y que en realidad no nos importa lo que hay en la caja negra, sino simplemente saber y ver qué es lo que pasa con la respuesta. Entonces, la mente, el inconsciente, las estructuras que plantea Freud se dejan de lado. Entonces, eso no es lo realmente importante en un modelo conductual. Entonces, en terapia familiar sucede algo así. Se puede dejar de lado algunas cosas y el énfasis se hace en que los objetivos y las metas terapéuticas se logren. Ahora, eh, creo que es importante decir en este momento que en terapia familiar hay dos tipos de acercamiento con respecto a las metas terapéuticas. El primer tipo de acercamiento, que se asemeja mucho a las escuelas que ya les mencionaba, de terapia breve, terapia centrada en problemas y en soluciones, inclusive las escuelas de Milán y de Roma, hacen mucho énfasis en que las metas se tienen que cumplir. Inclusive muchos autores y muchos libros de terapia breve tienen un modelo muy específico donde la terapia se tiene que hacer en 10 sesiones. No necesariamente tiene que ser en 10 semanas, sino que hay terapeutas breves que van espaciando las sesiones, que tal vez ven a sus pacientes el día de hoy y los citan para dentro de un mes, y entonces puede que un proceso, aunque sea de terapia breve, pueda durar un año más. Con terapia breve no se habla con que dure poco, entre comillas, que dura a lo mejor un mes, 2 meses nada más, sino que el número de sesiones sea el más corto posible. Y entonces este tipo de escuelas dentro de la terapia familiar se va a enfocar en que las metas propuestas se cumplan. Ellos creen o ellos plantean que si la meta está bien planteada, entonces no va a haber forma de que no se cumpla. Si por ejemplo llega una persona y dice, vengo porque tengo depresión, el terapeuta lo que va a hacer es ayudar a que ponga de manera muy concreta cuáles son los síntomas o las situaciones de la depresión. Y a lo mejor la persona va a decir, bueno, pues es que no duermo, es que me la paso llorando, es que no quiero hacer nada, es porque no tengo ganas de nada. Entonces, de todo lo que pudiera decir ese paciente, el terapeuta lo que va a hacer es tomar los elementos que se pueden ir modificando conductualmente hablando, que pueden ir teniendo un cambio. Por eso la palabra cambio y la teoría de cambio en terapia familiar son centrales o son importantes, porque este tipo de escuelas o de corrientes se van a enfocar en tengo que lograr este cambio. Entonces, si el paciente dice, bueno, es que en realidad no duermo bien, o no me baño, o no me estoy cuidando, no es como de la manera adecuada, me la paso llorando, bla, 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 el terapeuta va a empezar a crear un plan para que esas conductas que requieren o quieren cambiarse vayan siendo modificadas de cierta forma, y entonces va a utilizar cualquier tipo de tareas, que eso tiene que ver con las estrategias terapéuticas. Dependiendo de la meta que se plantea, el terapeuta puede elegir cualquier tipo de estrategias que mejor le vengan a plantear la situación. Si por ejemplo tiene un paciente que es responsable, que asiste a las consultas de manera puntual, que en caso de no llegar avisa con tiempo y que además sigue las directivas o sigue las indicaciones que le da el terapeuta, pues este terapeuta sabrá que las estrategias que puede utilizar son de carácter meramente directivo, que puede dejarle tareas, que puede dejarle indicaciones, y sabe que su paciente las va a seguir al pie de la letra. En cambio, si tiene pacientes que a lo mejor dicen que quieren dejar de fumar, por ejemplo, y aún así siguen fumando, o que a lo mejor son personas que viven constantemente en paradojas, puede utilizar estrategias contraparadójicas, puede utilizar, valga la redundancia, una contraparadoja, o puede utilizar alguna analogía, alguna metáfora, para que pueda como entrar en el aspecto simbólico de la paradoja. Tal vez si nota que su paciente es un paciente que recurre mucho a la metáfora, a la analogía, puede recurrir a lo mismo, puede utilizar metáforas, analogías en forma de cuentos, en forma de anécdotas, para que a través de esas metáforas y analogías pueda plantearles una solución o pueda plantearles un escenario diferente para que ellos lo cachen, como vulgarmente se dice, y entonces puedan implementar
en su realidad, en su contexto, lo que el terapeuta les está diciendo. Un ejemplo de esto es lo que hacía Milton Erickson con parejas. Hay un ejemplo muy famoso donde la pareja llega y le dice, bueno, es que necesitamos mejorar nuestra vida sexual. Y entonces Erickson les pregunta que por qué o cuáles son los aspectos que necesitan mejorar. Y entonces pues les plantean que los dos como que tienen tiempos distintos, que no empatan en lo que quieren, hablando en el aspecto sexual. Entonces Milton Erickson utiliza una analogía de ir a cenar y les explica que hay veces en las que tal vez él cuando llega a cenar eh, llega y pide inmediatamente y entonces come de manera apresurada, y cuando ya él comió y ya está satisfecho, pues lo que quiere es irse, ¿no? Y que su esposa o la persona que lo está acompañando a cenar, pues se queda ahí, a lo mejor se queda sacada de onda, a lo mejor no está contenta porque pues él simplemente comió y disfrutó y no le importó a la otra persona. Y que tal vez lo importante es que él aprenda como a tomarse más tiempo para ver la carta y que cuando llegue la comida la disfrute al mismo tiempo que su acompañante para que puedan llegar al postre al mismo tiempo. Entonces, si se van dando cuenta, son puras analogías y metáforas sobre los juegos previos del juego sexual, valga la redundancia, con respecto al hecho de que lleguen los dos al orgasmo al mismo tiempo. Y entonces, eh, lo que sucede en este ejemplo de Milton Erickson es de que cuando regresan a la siguiente sesión, Erickson fue el único que hizo en esa sesión. No les dijo nada más que usar esa analogía o esa metáfora. Entonces, cuando regresan a consulta con él, dicen que las cosas mejoraron muchísimo, que lo que él les dijo lo captaron, lo entendieron y que él ahora se toma tiempo para, ¿no? Para cenar. Y entonces eso mejoró la situación de pareja. Entonces, les decía, están estos dos planteamientos donde el terapeuta junto con la familia se va a empeñar en que la meta terapéutica se cumpla. También hay un libro de Jay Haley que se llama Terapia para resolver problemas, donde habla precisamente de un hombre que, si pueden, busquen el libro. En estos momentos no recuerdo exactamente el ejemplo, pero era un hombre que creo que había cambiado de empleo y estaba teniendo problemas para dormir porque estaba muy nervioso, estaba angustiado porque era un reportero, era un presentador de noticias, y entonces como que el cambio le implicaba mucha angustia porque estaba en otro horario, estaba en otra cadena, no recuerdo muy bien. Y entonces Haley fue dirigiendo todo el esfuerzo de la terapia a que este hombre durmiera, y entonces utilizaba la técnica de Ordalías. La técnica de Ordalías, ya me estoy adelantando un poco, pero es utilizar dos tareas, por así decirlo, en donde el paciente tiene la opción de elegir qué tarea utilizar. Una ordalía funciona en el aspecto de que, bueno, te voy a dejar dos opciones, tú eliges qué opción utilizar y cualquiera de las dos opciones te va a llevar a la mejora de tu situación o a que se vaya cumpliendo el objetivo terapéutico. Y lo más seguro es que una de las opciones sea más difícil que la otra. Por ende, estoy casi seguro que la opción que vas a elegir va a ser la más fácil, pero que también te va a llevar a que vayas enfrentando la situación o a que vayas cambiando la situación tal cual. Entonces, en este caso, el hombre también ya estaba teniendo problemas de salud, entonces prácticamente la ordalía fue, bueno, si no te vas a dormir a una hora adecuada y no empiezas a tener higiene para tus horas de sueño, y tomando en cuenta que ya tienes sobrepeso y tienes problemas de azúcar, entonces si no te vas a dormir a tus horas, entonces si no te duermes a tus horas te vas a poner a hacer ejercicio. Y pues prácticamente la técnica funcionaba entre comillas, porque si el hombre no se iba a dormir, de todas formas iba a hacer ejercicio, lo que iba a mejorar su estado de salud. Y pues haciendo ejercicio de noche, lo más probable que sucediera es que se cansara, y cansado iba a dormir. O sea, prácticamente iba a lograrse la consecución de su meta. Hay otro ejemplo de estos donde una escritora se acerca, no sé si con Milton Erickson o con Haley, pero venía prácticamente por dos situaciones. Iba con ellos, un lapsus para que lo vayan cachando.
iba por dos situaciones. Tenía una muy mala relación con su hermano, y con muy mala era el hecho de que no se hablaban en años, y era escritora y no podía escribir, estaba muy trabada en la novela que estaba escribiendo. Entonces utilizaron una ordalía y le dijeron, bueno, si no puedes escribir, vas a hablarle a tu hermano y vas a arreglar las cosas con él. Y si no arreglas las cosas con tu hermano, vas a escribir. Y entonces, para ella era impensable solucionar la relación con su hermano. Entonces, se enfocó a escribir la novela y prácticamente acabó el libro en 2, 3 semanas, lo que le ayudó. Eh, yo les diría que tengan mucho cuidado con este tipo de enfoque y con este tipo de estrategias, porque no todas las situaciones por las que llegan los pacientes a consulta pueden ser vistas así. Puede ser hasta peligroso. No todo se puede simplificar. Hay cosas, se los voy a decir y espero que ustedes puedan verlo desde la óptica que yo se los planteo, y si no, y si tienen dudas, ya saben que me las pueden hacer llegar. Pero la realidad es que las personas no llegan a consulta cuando están atravesando una situación eh, leve, si así se le puede decir. Están atravesando una situación que causa un malestar mínimo. La realidad es que las personas llegan a consulta cuando están prácticamente rebasados por alguna situación. Y si no es así, llegan porque sienten algún tipo de malestar, del cual tal vez no son plenamente conscientes, y eso habla ya de una cuestión de orden inconsciente. Pero el hecho de que no lo puedan recordar o no tengan presente la situación ya habla de que su historia de vida eh, está armada por varios sucesos que son altamente dolorosos. Entonces, si ustedes solamente se enfocan en reducir las situaciones de la consulta en cuestiones manejables, solucionables, medibles, van a reducir situaciones que, que no ameritan y no es necesario reducirlas. Al contrario, muchas veces el seguir este esquema lo que hace es reforzar o replantear la idea a los pacientes de que lo que están viviendo no es para tanto. Entonces no van ustedes ni a enfrentar la situación y mucho menos sus pacientes. Entonces, en terapia familiar hay otro paradigma, otra forma de enfrentar las situaciones en donde tal vez el terapeuta pueda ayudar a los pacientes a que al principio planteen la situación con unos objetivos claros, pero también tiene presente de que esos objetivos tal vez no se cumplan, y que al contrario, tal vez el proceso terapéutico se desvíe porque esos planteamientos y esas metas que se hicieron en realidad están relacionados con otros hechos o con la historia de vida de las personas, y es necesario primero atender esas situaciones, y muy probablemente atendiendo esas situaciones el primer motivo se vea modificado o afectado por lo que ya se está haciendo por las otras situaciones. Ejemplo, a veces pasa en la terapia de pareja que llegan diciendo que ya quieren mejorar su relación y que quieren dejar de pelear o comunicarse mejor, lo que sea. Si el terapeuta se empecina solamente en eso, va a hacer que todos los esfuerzos vayan a que mejore su relación, sea lo que sea que eso signifique. Pero si el terapeuta se frena en ese impulso y escucha lo que está pasando, se puede dar cuenta de que muchas veces el divorcio o una separación es una mejor opción para ambos, porque muchas veces lo que ellos piden que haga la otra persona es algo que la otra persona en realidad no puede hacer o no quiere hacer, y que a veces va en contra de su forma de vida, de sus expectativas, de sus posibilidades, y entonces hacerlo sería muy doloroso, sería muy costoso para ambos, y el terapeuta que cae en eso pues se vuelve partícipe eh, de ese juego necio, de ese juego de necedades en donde nadie puede satisfacer al otro. Entonces, si el terapeuta no se deja llevar por ese impulso y escucha lo que está pasando en realidad, se pueden abrir otras
otros panoramas, otras posibilidades, donde a lo mejor, les digo, puede caer en la separación o en el divorcio, o puede caer en una nueva forma de relación, donde a lo mejor aprendan ambas partes a saber qué es lo que en realidad sí pueden esperar del otro y qué no pueden esperar del otro, o hacia dónde dirigir su relación. Lo mismo pasa con las familias. Hay veces que las familias plantean situaciones muy injustas, muy injustas, y el terapeuta que no sabe cachar eso se va a meter en unos juegos hasta violentos, por así decirlo, si no es que macabros. Y digo macabros porque son de miedo. Hay veces en que las familias llegan y dicen, bueno, queremos que nos ayudes con nuestro hijo está mal, nuestro hijo es raro, nuestra hija se comporta de una forma en la que no está bien, es que nuestra hija está muy gorda, está muy flaca, es que nuestro hijo es tonto. Les van a tocar un montón de situaciones así que son por lo menos incómodas. Y si ustedes se van con la demanda que hacen los padres y entonces hacen que el niño o la niña o el adolescente sea lo que los padres quieren, ustedes van a pasar por encima de la individualidad y de la libertad de los chicos, de los adolescentes de esa familia. Y es importante que no hagan eso, es importante que ustedes puedan plantear escenarios o puedan plantear un espacio en donde los padres aprendan a reconocer pues, que sus hijos no son objetos, no son una extensión de ellos mismos, no son personas de arcilla que pueden moldear a su antojo, al contrario, son personas que como personas tienen sus propios deseos, sus necesidades, y ellos pues también tienen derecho de ir satisfaciendo esa parte de ellos. Entonces, a lo que voy con todo esto es que las metas terapéuticas en terapia familiar pueden caer en un rubro muy poco ético, pero eso depende de ustedes como terapeuta. Es importante que primero escuchen lo que les están planteando. Y una vez que escuchen lo que les están planteando, ustedes puedan reconocer si lo que plantean sus pacientes, sus familias, las parejas, puede concretarse o puede simplificarse o puede definirse en términos de resolución o no. Pueden plantear si es posible lo que les están diciendo, pidiendo, o si de plano cae en la imposibilidad o en la impotencia, que son cosas distintas. Y también si es algo que ustedes pueden o están dispuestos a enfrentar como terapeutas. Este es un punto crucial, creo yo, en cualquier enfoque, pero en terapia familiar creo que hay una completa irresponsabilidad con respecto a estas situaciones. Ahora estoy recordando un libro de Giorgio Nardone que habla sobre el tratamiento en chicas que viven con anorexia y bulimia. Chicas y no tan chicas, me refiero a mujeres de cualquier edad, pueden ser niñas, adolescentes o adultas. Y una de las estrategias que él utilizaba es que, estrategia y técnica, la familia comprara toda la comida de una semana, de una despensa, y que enfrente de su hija, la paciente identificada, agarraran toda la comida y la destrozaran, la deshicieran con las manos, le echaran agua, la batieran, lo que fuera, y que después la tiraran a la basura o la tiraran al excusado, para que la hija se hiciera consciente de todo lo que gasta la familia en su alimentación y que ella simplemente tira a la basura. Yo en lo personal creo que esa es la técnica más idiota que se ha hecho y creo que es una irresponsabilidad total, porque lo único que está haciendo es reforzar la culpa con la que ya viven estas mujeres y personas, porque también hay muchos hombres que viven así, y no está ayudando en nada a la familia. A lo mejor les está dando la ilusión de que se está aliando con ellos y de que está queriendo sacar adelante a la chica y que quiere quitarle la anorexia, pero lo único que está haciendo es hacerla sentir peor. O sea, ya viven con mucha culpa con respecto a sus deseos, con respecto a las expectativas de su familia, con respecto a las expectativas sociales, con respecto a sus propios impulsos, porque la anorexia tiene que ver con una inhibición, tiene que ver
Esto tiene que ver con otros enfoques, con lo que ha plantado Freud sobre la inhibición, la angustia, el síntoma, y es un sistema muy complejo, y reducirlo a esa técnica y reducirlo a esa estrategia es muy irresponsable, es poco ético. Entonces, por eso les digo, el planteamiento de las metas es importante, es crucial, es vital para cualquier proceso, pero no sean rígidos, no sean reduccionistas, y más que nada, lo que ya les he dicho antes, aprendan a escuchar lo que les están planteando sus pacientes, las familias que lleguen con ustedes, y aprendan a discernir. Ya sé que lo estoy repitiendo, pero lo repito para que lo tengan presente y consciente siempre. Aprendan a discernir sobre lo que se puede, sobre lo que no se puede, sobre lo que es ético, sobre lo que no es ético, sobre lo que sí se puede reducir a una demanda simple y sencilla, sobre lo que no, sobre lo que requiere tiempo, sobre lo que requiere a veces callarse y escuchar, o permitir que la persona llore, grite, hable, berree, lo que sea. Entonces, eh, creo que eso es lo más importante de este tema. Eh, ya sé que, como otras clases que les he dado, no estoy siendo nada concreto como lo pide la terapia familiar, pero ser concreto en ciertas situaciones no es lo mejor. Entonces, depende de lo que ustedes escuchen en cada paciente, depende de lo que ustedes escuchen en cada familia. Como dicen algunos colegas y algunos autores, el proceso terapéutico es un proceso artesanal, es un proceso único. Creo que en la terapia breve hablan de que el proceso terapéutico es un traje a la medida, y sí lo es. Lo que haces con una persona no se puede replicar en otros lugares, pero para hacer ese traje a la medida tienes que escuchar, tienes que tomar medidas, tienes que saber qué es lo que sí embona con cada persona y qué no. Y eso solo se puede hacer escuchando. Entonces, en otras palabras, lo más importante de todo esto es la escucha. Entonces, espero haber sido claro. Si tienen dudas con respecto a este tema, ya saben que me lo pueden hacer llegar, y con eso terminamos esta clase. Hasta luego.